Muchas gracias. Pues bueno, mucho gusto. Gracias también, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Hispanics in Philanthropy es una fundación de origen estadounidense que se creó en Estados Unidos hace más de 40 años y sobre todo se crea para ayudar a fortalecer la presencia de los liderazgos latinos en la filantropía en Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ¿no? Se van abriendo también como otras oportunidades también ¿no? Desde colaboraciones desde HIP y en concreto, hace 9 años hubo un cambio de CEO en Hispanics in Philanthropy y desde ahí se empezó también con una estrategia con una estrategia más desde una perspectiva programática. Y a partir de ahí, también coincidiendo con la primera, ¿no? Con el primer periodo de la administración de Trump, en el que se decide, ¿no? En el que empiezan las separaciones familiares, empieza como este contexto que es, ¿no? Que es tan fuerte en Estados Unidos. eh, Perdón, y a partir de ahí empieza a haber también como muchos más recursos de distintas organizaciones filantrópicas, desde distintas fundaciones sobre todo en Estados Unidos, para querer apoyar este tema de las separaciones familiares y lo que empieza a suceder a partir de este primer periodo de la administración. Y a partir de ahí, desde Hispanics in Philanthropy, se empieza, ¿no? A crear, ¿no? A configurar más el programa, ¿no? Como un programa dentro de la organización, el programa de migración. Y además también coincide con otro fondo que una de las fundaciones que estaban en ese fondo iba a salir y entonces entramos como HIP, ¿no? Entramos a este fondo para, ¿no? En la gestión también de este fondo filantrópico que era Camina. Camina fue un fondo muy importante que se creó en el 2010 con recursos de la Open Society Foundation, de Ford Foundation y estaba Vina. Y entonces en el 18 Avina, que era, ¿no? Como la gestora del fondo, por cambios de estrategia deciden salir y entonces también es como entramos, ¿no? Como Hispanics in Philanthropy en este fondo. Entonces, bueno, pues fue un poco así como una serie, ¿no? Como un conjunto de decisiones, ¿no? El por qué también ¿no? Entrar al trabajo ¿no? Entrar al trabajo de migración. Entonces, bueno, esto también lo cuento, ¿no? Lo cuento un poco porque al final creo que, ¿no? Ya respondiendo como a la pregunta, yo creo que ahí hay varias cosas. Creo que la filantropía, creo que la filantropía va cambiando también va cambiando de prioridades, ¿no? Y en estos cambios de prioridades, pues hay procesos ¿no? Hay procesos, hay agendas que se van, ¿no? Que se van cayendo. Nosotras desde HIP, pues hemos resistido, la verdad, ¿no? Hemos estado ahí como siendo este es un tema importante, queremos seguir sosteniéndolo. No ha sido fácil porque justo a las agendas, HIP es una fundación intermediaria, lo que esto significa que nosotras no tenemos un fondo, ¿no? No somos como fundaciones familiares que tienen, ¿no? Que tienen este fondo patrimonial, digamos, ¿no? Sino que HIP nosotras también hacemos también búsqueda de fondos. Entonces, en este proceso en el que han cambiado tanto las prioridades, en el que cambian continuamente las prioridades, pues nosotras también lo vivimos, ¿no? Nosotros también lo vivimos ¿no? Y lo sentimos de distinta forma y yo esto también siempre lo digo, ¿no? O sea, pues sí, nuestra situación como una fundación de filantropía, pues nos pone también en otra, ¿no? En otra, lo vivimos de distinta manera a como lo viven ustedes, ¿no? Que están en esta, ¿no? Y que están en este front line, ¿no? Que les suelen decir, en esta primera línea de atención también a las personas. Y esa falta de recursos, pues evidentemente se vive de distinta forma. Nosotras en una posición de búsqueda de recursos, a ustedes que están, ¿no? Siendo como esa primera cara de contacto también con la gente, ¿no? Ese tener que decir no hay recursos en un lugar y en otro, pues no es lo mismo, ¿no? Y en eso somos muy conscientes. Entonces, bueno, en este escenario en el que las prioridades, yo creo que las prioridades alrededor de la movilidad humana han ido cambiando mucho. Yo llevo muchos años trabajando, ¿no? Como ustedes, en organizaciones de la sociedad civil, la gran mayoría ¿no? La gran
la gran parte de mi vida profesional y en Hispanics in Philanthropy voy a cumplir 7 años. Entonces, yo creo que para mí, creo que la experiencia trabajando ahora en filantropía, una es que creo, y aquí ya empiezo a responder la pregunta, ¿no? Creo que, perdón, porque era un poco ahí como situar. Entonces, bueno, pues desde este espacio, ¿no? De la filantropía. La filantropía, yo creo que eso, yo creo que también es pues sabemos el origen de la filantropía también, ¿no? O sea, sabemos que muchas veces la filantropía pues suele estar como en un, ¿no? Como en un ámbito en el que no siempre pues se toca con esa realidad en la que están, ¿no? Organizaciones como la suya, ¿no? En el que en realidad hay una gran brecha también de información. Por otra parte, pues es una brecha que podemos decir, pues bueno, pues es natural porque están, ¿no? Están en distintos, ¿no? En distintos, pues sí, en distintos ámbitos, en distintos ecosistemas. Para mí también un reto en el cómo poder, ¿no? En cómo responder también a esta pregunta, el cómo poder acercar. La primera tiene que ver en ubicar, ser conscientes de esta gran brecha y cómo podemos hacer para que esa brecha se vaya cortando. ¿De qué manera podemos hacer que esta brecha se vaya cortando también de la información? Yo creo que una es justo generando, ¿no? Generando datos, generando información. Creo que hay algo y también el ubicar las cosas que salen de nuestro control, ¿no? Yo creo que ustedes, ¿no? En este trabajo también que realizan, en el que también, ¿no? Intentar acercarse hacia cómo poder acercarse hacia la filantropía, cómo también, ¿no? Acercar, las comunidades de migrantes refugiadas al trabajo de la filantropía. Yo creo que hay que pensar, ¿no? Y que hay que pensarlo conjuntamente, cómo acortar esta brecha de la información y cómo generar más datos. Yo entiendo, ¿no? Y ahí yo luego a veces me sitúo también como en el lado mucho de la sociedad civil porque ha sido gran parte de mi historia, ¿no? De vida, como les decía. Entonces, hay muchas cosas que son muy difíciles de medir, ¿no? Y cada vez más, y a ustedes les tocará, ¿no? Donantes que es como, bueno, pues mídeme el impacto, ¿no? ¿A cuánta gente... ¿No? ¿A cuánta gente han impactado? ¿Cuánta gente accedió a educación? ¿Cuánta gente accedió a empleo? Pero sabemos que las comunidades de migrantes y refugiados, pues no es tan sencillo el poder, ¿no? El poder medir. Entonces yo creo que ahí hay un gran reto. Cómo generamos datos? ¿Cómo generamos, cómo generamos información en la que también de alguna manera podamos, sí, no me gusta mucho usar la palabra de impacto, ¿no? Pero bueno, ¿de qué manera nosotros podemos dar cuenta pues sí, de la influencia del impacto que está teniendo el trabajo que estamos, ¿no? Que estamos realizando? Y yo ahí creo que nos toca, y más dado estos contextos actuales en el que yo creo que va a ser muy difícil el que volvamos, ¿no? A una situación de financiamiento como la que tuvimos pues antes del, ¿no? Fatídico 2025. Yo creo que va a ser muy difícil volver a esos niveles. Entonces, de qué manera podemos, ¿no? ¿De qué manera podemos ir recuperando? Entonces, yo ahí creo que es eso, como preguntarnos, ¿no? Preguntarnos y preguntarnos de formas también como mucho más colaborativas, de formas más creativas, cómo podemos medirlo. Aquí hay como varios ejemplos también, ¿no? Creo que hay una una que también una sí es vinculada a los impactos, pero otra también es muy vinculada a las realidades, ¿no? Creo que también las realidades, la lectura de la realidad, el análisis de la realidad, son muy diversos, ¿no? Y son muy distintos a los que ustedes pueden estar haciendo en esta relación directa con la gente, ¿no? O sea, el análisis, el conocimiento que ustedes tienen no es el mismo, obviamente, el conocimiento que pueden tener o que podemos tener, ¿no? Desde la filantropía, desde los lugares en los que estamos. Entonces también ahí esa es otra brecha. Entonces, una brecha es, sí, de datos, ¿no? De cómo medimos impacto, cómo medimos la importancia, como ese valor añadido que tienen las organizaciones, la influencia que están teniendo, la influencia
positiva que tienen en las comunidades de las personas migrantes refugiadas. Esa es una. Y luego la otra es también en el conocimiento, ¿no? Cómo acercar la realidad de las comunidades migrantes refugiadas a el trabajo que también se está teniendo desde la filantropía, en el que la realidad se ve desde el lugar en el que no, se hace una lectura de la realidad desde el lugar ¿no? En el lugar en el que están viviendo y también desde el privilegio desde el cual están también, ¿no? O estamos muchas organizaciones de la filantropía. Entonces ahí esta es como otra, estas son preguntas que lanzo, ¿no? O sea, el cómo poder hacerlo. La otra, que creo que también está vinculada a la información, tiene que ver con las narrativas, ¿no? Yo creo que también ahí es como qué narrativas se pueden acercar desde las organizaciones, qué narrativas se pueden acercar a la filantropía. A mí, yo les decía en este rol de intermediaria, que también por eso me gusta luego compartirles, porque también al final parte también de mi trabajo es buscar fondos para el programa, ¿no? Para poder apoyar a otras organizaciones. Y a mí muchísimas veces, ¿no? Muchas veces también me pasa que llego y digo, bueno, nuestros trabajos, ¿no? Trabajamos en Hispanic in Philanthropy, en el programa de migración, y luego me dicen, nosotros no apoyamos nada de migración, ¿no? Entonces es como, y eso es la otra realidad que estamos viendo y que ustedes también la viven, ¿no? En el que cada vez más escuchamos, no apoyamos temas de migración. Migración no es una agenda, o migración ¿no? O refugio. ¿No? No apoyamos temas de migración y de refugio, no apoyamos. Pero entonces ahí pienso yo siempre cómo poder pensar y cómo acercar también, en este acercar la realidad, cómo contamos, qué cosas contamos. Entonces yo creo que sin perder sin perder lo esencial y lo importante que es también para la gente que está en movilidad, sus historias, porque sus vidas y sus historias importan. Y porque creo que en en este marcar prioridades desde la filantropía, en el que toman una decisión o algunas de las fundaciones deciden que la agenda, ¿no? Que la agenda de movilidad no es parte de sus prioridades, ¿de qué manera desde quienes sí estamos trabajando esta temática, desde quienes sí apostamos al trabajo, ¿no? De apoyo a las comunidades en situaciones, ¿no? En diversas situaciones de movilidad, de qué manera lo narramos? Narramos lo que está sucediendo para que pueda, ¿no? Para que sí haya, para que sí haya interés y que sí sean y que sí reconozcan que es un tema importante y que es un tema y que las historias también y que las personas que están en movilidad importan. ¿Y de qué manera lo narramos sin que borremos, ¿no? Sin que borremos las historias de la gente, ¿no? La realidad también que están viviendo las personas. Es decir, de qué manera no renunciamos a nombrarlo, ¿no? A nombrar que esto es importante, porque hay fundaciones que dicen, cuando escuchan migración, dicen que no es su agenda, ¿no? De qué manera podemos también narrarlo? Desde HIP hemos trabajado también mucho intentando también el hablar desde las intersecciones, ¿no? Es decir, la migración, ¿no? La movilidad de las personas sabemos, y ustedes que están en el día a día con esto, sabemos que cruza la vida, ¿no? Que cruza un montón de realidades, que la movilidad es como una línea continua ¿no? En un montón de realidades en las que se trabaja en lo social. Entonces, ¿de qué manera poder narrar? ¿No? Poder narrar lo que le está sucediendo también a las personas que deciden moverse y también de qué manera poderlo narrar desde las intersecciones, narrarlo desde la perspectiva de las juventudes, como ustedes también, por ejemplo, ¿no? Apoyando los temas educativos, de qué manera poder narrarlo desde ahí. Entonces, no empezar la conversación, ¿no? Diciendo que, ¿no? Trabajamos en migración refugio. ¿No? Si sabemos que hay alguien que quizás no está dentro de sus prioridades, sino más bien contar desde las juventudes y las juventudes que también están en movimiento, ¿no? Como intentar también pensar y pensar de qué maneras estas narrativas las vamos, ¿no? Podemos ir jugando con ellas. Y como digo, sin borrar la realidad, ¿no? Sin borrar también lo que la vida, ¿no? Para la vida de las personas es importante. Yo hace muchos años una refugiada venezolana
me dijo, ¿no? Me dijo, Andrea, cuenta siempre mi historia, ¿no? Quiero que tú hables de mi historia. Entonces, yo siempre me quedo con eso, ¿no? De lo importante que para ella era el que es, que su historia, ¿no? Que su historia se conozca. Entonces, sabiendo eso y respetando que también para la gente son de las pocas cosas que en realidad a veces les quedan, ¿no? El poder contar sus historias. Y yo creo que nosotros también somos como un poco receptoras de esa responsabilidad. Entonces, la otra es la narrativa. ¿Vale? La otra es la narrativa de cómo acercarnos, pues a partir de la narrativa. Entonces, información, conocimiento, datos y sí también las narrativas. Y también de las narrativas, también esto lo conecto con un tercer punto y que tiene que ver cómo lo conectamos con unos ecosistemas que son más amplios o con una mirada que sea como mucho más sistémica. A veces cuando hablamos como de lo sistémico, a veces es como, ¿qué es eso, no? A mí me gusta hablar también un poco como de los ecosistemas, porque creo que en los ecosistemas entendemos, ¿no? A mí me gusta plantear los ecosistemas como haciendo un poco como el paralelismo o haciendo, ¿no? Como la metáfora, pues de los ecosistemas ambientales, porque creo que ahí también es como más, ¿no? Creo que a veces resulta como más fácil entenderlo. Yo creo que esta mirada mucho más si tenemos una mirada mucho más ecosistema, es un espacio en el que caben, hay un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de seres, ¿no? De seres vivos, de seres también vivientes en el ecosistema. Entonces puede existir, ¿no? Un árbol ¿no? De 150 años y que mide 20 metros, pero también existe unas plantas pequeñitas que empiezan a crecer, ¿no? También existen las plantas, pues, que crecen dependiendo de las temporadas, ¿no? También existen, no existe toda una vida, ¿no? Existe una vida debajo de la tierra. Entonces, en esta imagen, ¿no? Esta imagen visual de lo que puede ser un ecosistema en el que viven, ¿no? En el que viven muchas cosas, yo creo que en esta mirada es eh, donde tenemos que intentar ver dónde están las conexiones, ¿no? El encontrar en dónde están las conexiones. Y en estos ecosistemas, cada uno tenemos un lugar, ocupamos un espacio dentro de ese ecosistema, tenemos una función y se conecta ¿no? Y se conecta y es importante para la vida de ese ecosistema. Entonces, a mí me parece que esta relación entre la filantropía, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades de personas migrantes refugiadas y otros muchísimos más actores, ¿no? Porque no somos las únicas. Creo que es importante también de qué manera nos sentamos y hacemos como este análisis de ecosistema, ¿no? Sobre estos ecosistemas que tienen que funcionar para muchas cosas, pero una de ellas es para que la vida de las personas que toman esta decisión de emigrar o que se ven obligadas a tener que huir de sus países de origen, pues para que este ecosistema también sea mejor y que también ellas tengan un lugar visible y tengan un lugar, ¿no? Y tengan este lugar de conexión con el resto de cosas que conviven en este ecosistema. Entonces, yo también siento que, que estamos en un momento en el que estos ecosistemas en realidad pues están cambiando, ¿no? A lo mejor, ¿no? Por seguir con este símil un poco del ecosistema este ecosistema no vivo como de un bosque, pues sí, nos están cortando árboles, ¿no? Nos están cortando árboles, los árboles van a volver a tardar un montón en crecer, ¿no? La tierra está contaminada, sí, estamos en un momento en el que ese ecosistema ideal, ¿no? Imagínense así, cierren sus ojos, imagínense ese espacio, está cambiando, está cambiando. Y es lo que vamos a, ese va a ser el ecosistema en el que vamos a estar a partir de ahora. Ya no es el que teníamos antes, ¿no? Y bueno, tenemos dificultades en realidad y ustedes también las han vivido desde antes, ¿no? Pero creo que va a cambiar. Entonces tenemos que situarnos en ese ecosistema con esa tierra como va a estar, con esos bichitos viviendo en la tierra, esos que van a estar ahí, con unos árboles que han cortado, pero otros árboles que están creciendo,
¿no? Con otros animales que quizás van a venir, con un cambio del ciclo de agua. En eso tenemos que situarnos en ese ecosistema. Y creo que situándonos en esa mirada de ecosistema es donde tenemos que encontrar sobre todo tenemos que identificar estas conexiones, en dónde existen las conexiones. Entonces yo creo que entonces para mí este tercer punto me parece el más importante y que tiene que ver cómo nos sentamos, ¿no? Cómo nos sentamos filantropía, organizaciones de sociedad civil, empresas, otros actores dentro de ese ecosistema y hablamos de cómo nos conectamos y cómo reconectamos y cómo nos reconectamos en un ecosistema que ha cambiado y que está cambiando y que va a cambiar. Cómo nos reconectamos y cómo desde ahí buscamos, y cómo desde ahí vamos buscando soluciones para que ese ecosistema vaya funcionando mejor y y vayamos buscando soluciones conjuntas. Entonces, para mí entonces son estas tres cosas, ¿no? La información, ¿no? Sí, con datos, con impactos, pero también qué narrativas, cómo lo contamos y lo más importante, cómo nos situamos en un ecosistema ¿no? Que está en un ecosistema que está cambiando y que requiere que encontremos estas conexiones y que estas conexiones para la colaboración.